vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos ven de diferentes latitudes de este mundo. En esta mañana hermosa de sábado, estamos deseándole a cada uno de ustedes las más ricas bendiciones, que la paz, que el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas ahora y siempre. Así que vamos a pedir la bendición de Dios para el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta preciosa mañana de sábado. Gloria a Dios. Les invito a inclinar nuestras cabezas para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, con gozo, con alegría, con gratitud en nuestros corazones, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, el creador del universo. Alabamos también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su nombre gloria, y al Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro Consolador. Padre, necesitamos la unción del Espíritu, la inspiración del Espíritu, la iluminación del Espíritu para entender tu palabra, para vivir tu palabra, para practicar tu palabra. Por eso, en esta mañana nos colocamos en tus manos y pedimos que tu bendición alcance a cada una de las personas que escuche este mensaje. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a dar inicio a una serie de estudios fascinantes, gloriosos, repletos de enseñanzas espirituales para nuestra vida espiritual. Y la pregunta que muchos de nosotros, o quizás todos, debemos hacernos es: ¿por qué debemos de estudiar las fiestas solemnes que Dios le dio a Moisés y a su pueblo allá en el Antiguo Testamento? Pues bien,
para contestar esta pregunta, vamos a hacerlo analizando 4 respuestas que podemos dar a esta pregunta. ¿Por qué debemos de estudiar? ¿Qué enseñanza tienen para nuestras vidas espirituales hoy las fiestas espirituales que Dios le dio al pueblo de Israel en la antigüedad? Pues bien, número 1, estas fiestas eran literales, o sea que fueron dadas al pueblo de Israel en la antigüedad y ellos las practicaron, ellos vivieron y ellos por mucho tiempo estuvieron celebrando estas fiestas. Por eso eran literales, porque el pueblo de Israel las celebró en el pasado. Número 2, las estudiamos porque son espirituales, o sea, que tienen lecciones espirituales para cada uno de nosotros, los que hoy vivimos en nuestros días acá. También estas fiestas son proféticas, porque ellas señalaban a Cristo Jesús, que era realmente el que iba a cumplir estas fiestas con su ministerio, con su vida, con su muerte, su resurrección y su ministerio en el santuario celestial. Además, son proféticas porque revelaban a Cristo, revelaban el plan de la salvación. Estas fiestas, como hemos dicho, son el calendario de Dios que nos señala el camino, la ruta del programa de la salvación. Estas fiestas pues también son proféticas porque son el reloj de Dios que marca la hora y el tiempo profético en que estamos viviendo. Y la cuarta razón es que son aplicables a nuestras propias vidas. ¿Por qué razón, hermano? Porque aunque esas fiestas eran para el antiguo Israel, su enseñanza apuntaban a Cristo, señalaban a Cristo. Y por lo tanto, si Cristo las cumplió y Cristo las practicó, Cristo dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Bien, entonces vamos a estudiar estas fiestas para entender su significado, para descubrir sus símbolos tipológicos, sus sombras y sus temas. Por ejemplo, vamos a citar algunas experiencias de tipología, de sombra, ¿no? De símiles. Por ejemplo, la Biblia habla de Egipto y nosotros sabemos que Egipto significa esclavitud, pero también el mundo hoy es Egipto, como tenía cautivo al pueblo de Israel en la antigüedad. Hoy el mundo, con sus fiestas, con sus programas, con sus actividades, pues tiene a muchas personas cautivas. El éxodo también significa salida. Quiere decir que como Israel salió de Egipto, hoy nosotros tenemos que salir de Egipto, del Egipto moderno, que es el mundo. Por ejemplo, Faraón es un tipo de Satanás que oprimía al pueblo de Dios, que esclavizaba al pueblo de Dios, y es un símbolo de los reyes modernos hoy. Satanás nos sigue cautivando a nosotros. Moisés es un tipo de Cristo, fue enviado para ser el libertador del pueblo de Israel en la antigüedad. Cristo es el libertador, no solamente de nosotros, sino de toda la humanidad. El pueblo hebreo, el pueblo hebreo es un símbolo de la iglesia, de los cristianos en estos días. El Cordero Pascual que se celebró aquella noche 14 de Nisán, allá en Egipto, es un símbolo perfecto de Cristo, el Cordero de Dios que murió también por nosotros. Y por último,
así como el cordero pascual en Egipto fue examinado, también Cristo, el Cordero de Dios, fue examinado. O sea, que todas esas fiestas apuntaban, ¿no?, al ministerio de Cristo, para presentar el programa de la salvación. Con esta introducción, hermanos, que hemos hecho, pues vamos a dar comienzo al mensaje de esta mañana, que tiene como título Cristo, nuestra verdadera Pascua. Así que Cristo es nuestra verdadera Pascua. La pregunta que queremos dar inicio con ella es: ¿cuál fue el propósito principal por la cual Dios estableció la Pascua? Repito, ¿cuál era el propósito de Dios al establecer la Pascua? Pues bien, hermano, la respuesta está bien clara en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios le había prometido a Abraham que su pueblo iba a habitar la tierra prometida, pero estaban cautivos. Hay un principio, una enseñanza bíblica que se aplica para todo lo que Dios ha hecho, hace en nuestro día y va a hacer. Y eso está allí en el Evangelio, en el libro del profeta Amós, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y en el versículo número 7. La palabra de Dios nos dice allí en Amós capítulo 3 y versículo 7: porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a su siervo los profetas. Ahí está ese principio, hermano. Dios siempre ha revelado al hombre lo que ha de hacer. Y aquí lo vemos en el Éxodo y especialmente en la Pascua. Por lo tanto, Dios le reveló a su pueblo que Él los iba a libertar. Y allí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 11 y los versículos del 1 al 6, está la respuesta a esta pregunta. Dice así la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés, por eso Dios le reveló a Moisés para que Moisés le revelara a su pueblo la verdad concerniente al Éxodo y a la celebración de la Pascua y los detalles. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada una de sus vecinas alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés a Jehová: ha dicho así el Señor: a la medianoche saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Así que Dios, como decíamos, no va a hacer nada el Señor sin que antes lo revele. Por lo tanto, Dios le reveló a Moisés para que Moisés se lo comunicara al pueblo. Viene la última plaga,
la muerte de los primogénitos, desde Faraón hasta la sierva más humilde. Y así, hermano, Dios le mostró a Moisés lo que iba a hacer con Faraón, con sus primogénitos, para que el pueblo de Israel se preparara, estuviera listo para que sus primogénitos no murieran. Ahora, Dios le reveló a Moisés para que le revelara a su pueblo, pero ahora Dios le revela a Moisés para que también le hable al faraón para que deje ir a su pueblo. Eso está allí en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 12, y vamos a leer del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón y a la tierra de Egipto. Le habla ahora a los egipcios. Dice, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero según el número de las personas, conforme a cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Estas son las indicaciones que Israel debía de seguir al pie de la letra. Así que el cordero, ¿no?, debía ser macho, sin defecto, de 1 año. No tomaréis lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y lo pondrán en los 2 postes, y en el dintel de la casa que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, con su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amados hermanos, Dios le revela a Moisés minuciosamente todos los detalles que concernían al proceso de la celebración de la Pascua. Y notemos, hermano, las instrucciones que Dios le da a Moisés para que se la comunicara al pueblo. Número 1, Dios le da a ellos una nueva vida. O sea, eran esclavos, ahora van a ser ¿qué? Libres. Dios le da a ellos un nuevo tiempo. Ahora, tiempo, acá eran esclavos como pueblo. Ahora son un pueblo que libre, con un nuevo tiempo para vivir y desarrollar el plan de la salvación en sus vidas. Dios les da ahora un nuevo calendario, o sea, un nuevo inicio, una nueva vida, un nuevo tiempo. Dios les da un nuevo día, y ese día era el día 14. Dios le da un nuevo mes, es
el mes de Nisan, que sería el primer mes del año religioso en la vida de Israel. Ahora, hermanos, notemos los detalles bien especificados de cómo Israel debía de celebrar la Pascua. Y esto nos muestra que la Pascua es un símbolo de Cristo. Y así como ellos debían de celebrar la Pascua detalladamente, Cristo vendría a este mundo para cumplir detalladamente el programa del plan de la salvación en su ministerio terrenal. Y ahora la enseñanza para nosotros, así como Israel en el pasado tenía que cumplir meticulosamente lo establecido en la Pascua, hoy, hermanos queridos, tú y yo también tenemos que cumplir minuciosamente el plan de la salvación. Esto no es yo creo, a mí me parece, yo entiendo. No, querido hermano, de eso estamos llenos hoy, de tantos palabreros, de tantos predicadores, de tantos maestros, de tantos instructores que dicen, bueno, yo creo, bueno, así era en el Antiguo Testamento, bueno, ahora no es así. No, querido hermano, Cristo nos enseñó un principio, escrito está. Y lo que está escrito en la Biblia es para que tú lo vivas, para que tú lo practiques, para que tú lo compartas con otra persona. Recuerde, es de acuerdo al programa de Dios, no a mi criterio, de lo que yo pienso o crea. Eso es una de las enseñanzas extraordinarias. Miren, hermano, notemos estos detalles. Miren, el cordero tenía que ser macho, de 1 año y sin defecto. No puede ser una cordera hembra. No puede ser un cordero de 2 años, 3 años. Bueno, no tiene nada que ver. Hermano, en el programa de Dios, lo que Dios pide, hágalo. Hágalo, porque o si no, ¿qué? Usted quedará fuera del programa de Dios. El cordero debía ser sin defecto de 1 año. El cordero había que examinarlo desde los cascos, ¿ves? Por todo su cuerpo, los dientes, las orejas, que no tuviera otro color, que no tuviera manchado, que no tuviera algún rasguño. No, tenía que ser perfecto, porque ese cordero era un símbolo del Cordero de Dios, que fue perfecto en todas las cosas. A su nombre, gloria. El cordero tenía que ser degollado. Así tiene que ser lo que Dios pide. Había que comer la carne asada, no hervida, no sazonada, con hierbas amargas. Bueno, yo creo que estas hierbas me parece. No, hermano, está establecido y tiene que ser así, con hierbas amargas. Y había que comerlo con panes sin levadura. Además, usted no podía coger los huesos del cordero y quebrarlo. ¿Se dan cuenta, hermano, los pequeños detalles? ¿Cómo? Porque todo eso era un símbolo ¿de quién? De Cristo, el Cordero de Dios. Además, dice que el resto de sus entrañas y todas las demás cosas había que quemarlas. No se podía botar ni enterrar, no, había que quemarla. La sangre del cordero había que recogerla toda y con ella pintar que los postes, los dinteles de la puerta. No era donde yo creía, pero mejor dicho, no era donde ellos creían o les parecía. No, aquí está el programa diseñado. Ellos debían de celebrar la Pascua comiendo ¿qué? Apresuradamente. Además, listos para partir. ¿Cómo? Con sus zapatos ¿qué? Puestos y con el bordón, o sea, el bastón pastoril en su mano, listo para partir. Ahora, hermanos, todo eso había que hacerlo porque todo eso Cristo lo iba a cumplir en su ministerio personal y a la hora de su muerte. Pero yo te pregunto, hermano, ahora, los detalles, estos que están aquí, ahora nosotros no tenemos que hacerlo, pero sí se han añadido a través del Evangelio y las enseñanzas de las epístolas del apóstol Pablo, que la iglesia también ha sido enriquecida con otros principios, con otras normas, con otro estilo de vida. Y tenemos, hermanos,
que cumplirlo si es que queremos que salvarnos. Miren esta cita del Espíritu de la Profecía. Dice así, está en Patriarcas y Profetas, página 249 a la 250. Dice así la palabra de Dios, el Espíritu de la Profecía. No bastaba con la muerte del Cordero Pascual. ¡Wow! Había que aplicar la sangre en los postes, en las puertas, y además comer la carne para alcanzar el perdón de los pecados. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa y simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, sino que también señalaría la más grande liberación que también que Cristo habría de realizar para liberar a su pueblo de la más grande servidumbre y esclavitud del pecado. El Cordero Pascual representaba a Cristo, el Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Repito, Patriarcas y Profetas, página 249 y 250. Así que la Pascua se estableció para libertar al pueblo de Israel de Egipto. Y aquel cordero que se escogió para celebrar la Pascua era un símbolo del Cordero de Dios que un día vendría a este mundo. Por eso Israel cada año, el 14 de Nisan, celebraba la Pascua, señalando que un día vendría el Cordero de Dios. Y aun cuando el Cordero de Dios nació en Belén, Cristo, cuando tuvo ya la edad suficiente, comía y participaba del Cordero Pascual, de la Pascua, que lo señalaba él como el Cordero de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, esa fiesta, la Pascua, como la celebraban los israelitas, quedó atrás. Pero ahora nace Cristo, el Cordero de Dios, que es nuestra verdadera Pascua, que un día iba a ser inmolado. Dios prometió, hermanos, antes de la fundación del mundo, que su Cordero Pascual, Cristo Jesús, un día iba a morir. Y allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y y versículo 8, dice la palabra de Dios que Cristo fue crucificado y entregado antes de la fundación del mundo. Así que esta es la demostración de que el Cordero de Dios había sido señalado antes de la creación de este mundo. Además, amados hermanos, dice allí Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio y en el versículo 29, dice: y al siguiente día Juan vio a Jesús que se acercaba y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Dios, antes de la creación del mundo, ya había ofrecido a su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan el Bautista también señaló a Cristo el Cordero Pascual. Ahora, amados hermanos, Cristo, como el Cordero de Dios, fue también examinado, como fue examinado el Cordero Pascual en los tiempos pasados. Cristo, y ahora voy a enumerar las 7 veces que Cristo fue examinado por los hombres, para descubrir en él defectos o fallas, pero se equivocaron. Cristo fue, y anoten estos textos, hermanos, porque esto les puede ayudar a ustedes para que lo lean, porque son muchos textos. Dice: Cristo fue examinado
por los sacerdotes y por el Sanedrín. Pero realmente, ¿qué? No hallaron en él ninguna mancha. Tuvieron que buscar gente. ¿Para qué? Para sobornarlo, para que hablaran mal de Jesús. Cristo fue examinado por Pilato, a tal punto que Pilato no encontró ningún delito en él, que se lavó ¿qué? Las manos. Allá ustedes. Cristo fue examinado por el rey Herodes también, que no encontró en él ningún delito. Cristo fue examinado por Anás y por Caifás como líderes religiosos, y no encontraron en él ningún delito. Cristo fue examinado por Judas Iscariote, y al final dijo: he pecado, entregando sangre como inocente. Y por último, hermano, Cristo fue examinado por el centurión romano, quien dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y por último, Cristo también fue examinado por el ladrón en la cruz, cuando dijo: nosotros padecemos justamente, pero él no ha cometido ningún delito. Amados hermanos, ahí vemos el examen que se le hizo al Cordero de Dios, sin mancha, porque era perfecto, porque era justo, porque era santo. Él vino a revelar el carácter de Dios. Además, hermano, el Cordero Pascual tenía que ser perfecto. Cristo fue perfecto. Preguntamos, ¿cuáles eran las razones? Porque el Cordero de Dios tenía que ser un Cordero para cada persona. El Cordero de Dios tenía que ser un Cordero para cada familia. El Cordero de Dios tenía que ser un Cordero para cada nación. El Cordero de Dios tenía que ser un Cordero para el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, así como el Cordero Pascual fue seleccionado el día 10 y escondido hasta el día 14, que era el día de la Pascua, hermanos queridos, Dios también ocultó a su Hijo por 4 milenios. En el cuarto milenio de la historia de la humanidad apareció el sol de justicia, alumbrando a todos los hombres, trayendo en sus alas la salvación. Gloria a Dios. Ahora, Cristo que comienza su ministerio, Cristo que establece el reino de Dios en esta tierra, ahora llega al momento decisivo de su ministerio, el momento de transición del antiguo pacto al nuevo pacto, de las fiestas de Jehová que apuntaban al Cordero de Dios, que eran un tipo de Cristo, que era una sombra de Cristo. Ahora Cristo establece la nueva Pascua, la que tenemos que celebrar nosotros los cristianos, y eso está allí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 22. Y esto, hermano, es extraordinario. Aquí Jesús pone fin a las celebraciones de las Pascuas, de la Pascua judía, para establecer la nueva Pascua, el nuevo pacto. Dice allí Evangelio de San Lucas, capítulo 22, y los versículos del 14 al 20. Así dice la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él también los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo
que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad, esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia, y lo partió y le dijo diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí está la transición. Los judíos celebraban la Pascua el 14 de Nisán, sacrificando el cordero porque señalaba a Cristo. Pero ahora Cristo le señala a su iglesia, a su pueblo, de allí en adelante el nuevo pacto, como dice aquí: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, o sea, la nueva Pascua, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El cordero pascual había que matarlo y su sangre derramada, aplicarla. Amados hermanos, hoy de la misma forma, tú y yo, la iglesia del pueblo de Dios en esta tierra, tenemos que celebrar el nuevo pacto, que es la Santa Cena, el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, el vino, símbolo de la sangre de Cristo, que fue derramada para remisión de nuestros pecados, ya que la Biblia dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión ¿de qué? De pecado. Juan, Evangelio de San Juan, allí en el capítulo 6, Juan ahora amplía un poquito más este concepto del cual estamos hablando, del nuevo pacto que Cristo estableció. San Juan, capítulo 6, del versículo 52 al versículo 58. Dice así la palabra de Dios: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebiereis de la sangre del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hacía alusión a ¿qué? Al pan que Cristo estaba repartiéndole a ellos en la Santa Cena, al vino que les estaba dando para tomar en la Santa Cena. Y luego dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come y bebe mi sangre vivirá por mí. ¡Wow! ¡Qué promesa más linda! Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amados hermanos, hay una enseñanza extraordinaria en la Santa Cena, en el rito de humildad. Tú y yo debemos de aprovechar cada oportunidad que se nos da en la iglesia para participar del rito de humildad y de la Santa Cena. Miren lo que dice la sierva de Dios concerniente a lo que es comer y beber la sangre de Cristo. Dice así la cita del Espíritu de Profecía: la fiesta de Pascua judía iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía debía ser observado en
en todos los países y a través de todos los siglos. Esto está escrito en la matutina que dice Fe por la cual vivo, miércoles 21 de octubre. Quiere decir, hermano, que con la Santa Cena Cristo le puso fin a ¿qué? A la Pascua judía, pero establece el nuevo pacto. Y esto es importante, hermano, y lo voy a repetir: el que no participa de la cena del Señor no tendrá parte con Cristo en el reino de los cielos. Miren esta otra cita: la Santa Cena del Señor no debe observarse solo ocasionalmente, como hacían los judíos una vez, el 14 de Nisan, la Pascua. No, dice, no debe hacerse una vez al año, sino con mayor frecuencia la Pascua. ¡Wow! Este solemne rito conmemora un evento mucho mayor que el de la liberación del Israel de Egipto. Este rito señala la segunda venida de Cristo. ¡Wow! Aquella Pascua era símbolo de la liberación. Hoy la Santa Cena es un símbolo de la segunda venida de Cristo. Dice allí, el Señor se propuso con el rito de humildad y la Santa Cena probar el verdadero estado del corazón y de la mente de los que participan. Educación, página 205. Hermanos, me quedo sorprendido cuando en la iglesia se anuncia que el próximo sábado o tal fecha va a haber Santa Cena y rito de humildad. Ese sábado la iglesia queda medio vacía. Y yo me preguntaba como pastor, ¿y dónde están los hermanos? Hermanos queridos, ¿saben por qué? Porque no venían, porque quizás no estaban preparados. Por eso dice aquí, la sierva de Dios, la Santa Cena se propuso con el rito de humildad para probar el verdadero estado del corazón y la mente. Si decimos que habrá Santa Cena el próximo sábado y la gente no va, ¿por qué? ¿Está enfermo? Bueno, buena razón. Pero ¿y si no está enfermo? ¿Por qué? Hay algún problema espiritual. Por eso es que debe hacerse con más frecuencia. ¿Por qué? Porque eso invita a los hermanos a vivir en paz y en armonía los unos con los otros. Repito, esa cita está en la Educación, página 205. Cuando celebramos la Santa Cena, están presentes mensajeros invisibles. ¿Saben quiénes están allí? Miren, Cristo por medio del Espíritu Santo está allí para poner el sello a su propio rito. Está allí para convencer y enternecer el corazón de sus hijos. Todos los que fijan su mirada en Él serán grandemente bendecidos. Eso está en el deseado de toda la gente. Página 596 y 597. Pero hay más. Solo se obtiene la salvación aplicando continuamente al corazón la sangre purificadora de Cristo. Por lo tanto, la Santa Cena del Señor debe observarse regularmente, más de una vez al año. Debemos con mayor frecuencia que la Pascua anual. Este solemne rito conmemora un evento mucho mayor que el de la liberación de Israel de Egipto. Este rito señala la segunda venida de Cristo. Spiritual Gift 31, página 228. Amados hermanos, así como los israelitas en Egipto tuvieron que celebrar la Pascua y comer del Cordero Pascual, así también hoy los cristianos tenemos que participar de la Santa Cena. Y un poquitico más de la Santa Cena, sino que tenemos que comer del pan vivo. Cristo es el pan vivo. Cristo es el maná que sostuvo a Israel durante 40 años en el desierto. Cristo es el pan vivo que nos ha de sostener. Por eso es que los cristianos débiles, los cristianos que flaquean, los cristianos
que viven una vida tibia, los cristianos que viven enredados en las cosas de este mundo, los cristianos que no han podido vencer vicios y malos hábitos en su vida, es porque no se están alimentando adecuadamente del pan vivo que es Cristo Jesús. Por eso es que esta fiesta tiene una enseñanza para nosotros. El Cordero de Dios tiene que ser aplicado, tenemos que comer su palabra, tenemos que beber de su sangre a través del estudio de la palabra de Dios. Mi hermano, en esta mañana yo te hago un solemne llamado. No te ausentes de la iglesia cuando haya Santa Cena. Te hago un llamado solemne. No dejes de estudiar la palabra de Dios cada día. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Cuando nosotros nos alimentamos con el pan vivo que descendió del cielo, cada mañana, cada tarde, al mediodía, en la noche, repasando la palabra de Dios, nosotros seremos fortalecidos, seremos una poderosa fuerza en las manos de Dios y el enemigo no nos podrá vencer. En el nombre de Cristo te exhorto a que tú arregles tu vida para participar de la cena del Señor. En el nombre de Jesucristo te exhorto para que empieces a alimentarte de la palabra de Dios, del pan vivo, Cristo Jesús. Por esa razón, amados hermanos, comer la carne de Cristo y beber su sangre es recibir a nuestro Salvador de forma personal, creyendo que Él perdona nuestros pecados, que somos completos en Él, contemplando su amor, es que somos completos en Él, contemplando su amor y espaciándonos en su gracia, iremos absorbiendo su gracia redentora y participando de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe ser Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que lleguemos a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no lo conocemos como nuestro Salvador personal. Un conocimiento teórico, un conocimiento elemental no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirlo en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilar su amor y su gracia. Deseado de toda la gente, página 335. Ahora, amados hermanos, cuando tú participas del pan vivo, la palabra de Dios, cuando tú participas del rito de humildad, cuando tú participas del estudio de la palabra de Dios, que te relacionas con Cristo, que Cristo es parte de tu vida, sabes que vas a reflejar el carácter, el amor, la bondad y la misericordia que Cristo mostró hacia los pecadores. Apreciados hermanos, ¿has comprendido la magnitud del sacrificio de Cristo? ¿Tú has entendido a cabalidad que tus pecados ya han sido perdonados y que han sido lavados por la sangre del Cordero? Amados hermanos, nuestras vidas ahora, o de ahora en adelante, deben reflejar un nuevo compromiso, una nueva relación con Cristo. No podemos reflejar a Cristo con nuestros antiguos hábitos, con nuestras antiguas costumbres, con nuestros antiguos pensamientos pecaminosos. No. Por eso el apóstol Pablo nos da un consejo a cada uno de nosotros en esta mañana. A los hermanos de Corinto, él presenta estas serias amonestaciones que tienen aplicación para nosotros. Leemos en Primera de Corintios, en el capítulo número 6 y los versículos del 9 al 11, dice así
la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por su Santo Espíritu. Eso es el cambio radical que se produce en nuestras vidas cuando comemos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, a través del estudio de su palabra. Esto producirá en nosotros lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo número 17. Este es un texto maravilloso que todos lo sabemos de memoria, pero quiero leerlo. Dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Gloria a Dios, extraordinario. Amados hermanos, los israelitas en el antiguo Egipto, para no morir ellos y para poder salir de la esclavitud, ellos tenían que celebrar la Pascua de acuerdo a todo lo que Dios había establecido en su palabra, como se lo mostró a Moisés. Amados hermanos, de la misma forma, hoy para nosotros ser liberados del mundo y de la esclavitud del pecado, para ser preservados y no ser destruidos, tú y yo debemos participar de la Pascua, que es Cristo, alimentando nuestras vidas, nuestra fe, a fin de que podamos crecer espiritualmente, comiendo del pan vivo que es Cristo Jesús. Eso producirá el nuevo hombre, el nuevo corazón, la nueva vida. Atención, atención a esto que quiero que meditemos. ¿Qué es lo que cambia en la vida del cristiano? Como dice allí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, para que nosotros podamos tener una vida nueva, un corazón nuevo, una mente nueva, tiene que producirse un cambio en nuestras vidas. Y preguntamos, ¿qué tipo de cambio tiene que producirse? Pues bien, número uno, tenemos que cambiar de vida, o sea, de la vida pecaminosa a la santidad. Debemos de cambiar nuestra mente y nuestro corazón, o sea, que a través de la gracia de Cristo aferrarnos a Él y que Él quite el corazón de piedra, el corazón incrédulo, el corazón inclinado a las cosas del mundo, y que nos dé ese corazón de carne, ese corazón nuevo. Tercero, que cambie nuestros pensamientos, que tengamos una mente limpia, una mente pura, una mente santa, como dice allí el apóstol Pablo en Filipenses, pensando en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todas las buenas cosas. Ese es el cambio, esa es la transformación de la mente y del corazón. Número 4, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, esa vida que llevan los mundanos, esa vida que los mundanos viven desenfrenadamente. Nosotros tenemos que cambiar el estilo de vida. También tenemos que cambiar nuestras prioridades,
Las cosas del cielo deben ser primero, como Cristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hermanos, no podemos dejar las cosas del reino de los cielos para última hora. No, lo primero del día, dice la sierva de Dios, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Nosotros tenemos que cambiar de ciudadanía, de la ciudadanía terrenal, mundana y pecadora, a la ciudadanía celestial. Nosotros tenemos que cambiar el estatus de vida. O sea, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, que cambiar, dejar de ser esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de los programas que nos envuelven en esta vida secular, para colocarnos en el programa de Dios. Miren, dice la sierva de Dios, el corazón que llega a purificarse, todo cambia en su vida. ¡Wow! Es lo que estábamos diciendo anteriormente. Tiene que haber un cambio. Repito, el corazón que llega a purificarse, todo cambia en su vida. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en los creyentes, sujetando nuestros pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo. El Espíritu Santo produce nueva vida en el hombre, y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios, como al principio. Esto está escrito en el libro Profetas y Reyes, página 176. Ahora, amados, todos los cristianos que padecen de una enfermedad piensan y desean y quieren un milagro de sanidad. Pregunto, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, todo el cristiano que se enferma de cualquier enfermedad, que se va agravando, ¿en qué aspira? En un milagro. ¿Qué desea? Un milagro que se haga en él. Pero yo quiero decirte, mi amado hermano, que todos nosotros estamos enfermos. Y estamos enfermos de una enfermedad terminal. El profeta Isaías dice que todo corazón está aquí, doliente. Toda carne está enferma, desde la coronilla, acá en la cabeza, hasta donde, hasta la punta del dedo, somos podridas aquí, llaga. Por lo tanto, la enfermedad que nosotros tenemos es el pecado. Es una enfermedad terminal, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y quiero decirte que la única forma que tú y yo tenemos de liberarnos del pecado, la única forma que tú y yo tenemos para escapar del pecado, la única forma que tú y yo tenemos para sobrevivir al pecado, se llama Jesucristo de Nazaret. La única forma de no morir al pecado, o morir por el pecado, hermano, es acudir a Cristo. Es creer y aceptar en Cristo como el Cordero de Dios. Es creer y aceptar a Cristo como la verdadera Pascua. Es creer y aceptar a Cristo comiendo el pan vivo que descendió del cielo. Es aceptando a Cristo y bebiendo su sangre. Es como cada uno de nosotros puede ser liberado y puede ser salvado por la gracia de Dios. Quiero decirte que ese es el mayor milagro que se pueda producir. De pecadores a santos, de hombres imperfectos a hombres perfectos, de muerte a vida.
Gloria a Dios. Y yo quiero terminar en esta mañana con esta cita. Dice, el mayor honor que se le puede conceder a los seres humanos es este. Escuchen, hermano, es este. Para los seres humanos que se esfuerzan por vivir en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial. ¡Wow! Miren, hermanos, yo voy a repetir, porque esto es glorioso, esto es extraordinario. Este es el clima de todo lo que hemos dicho en esta mañana. Miren, el mayor honor que se le puede conceder a un cristiano, ¿no?, a un ser humano, cristiano por supuesto, es para los seres humanos que se esfuerzan para vivir en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial. Y este es el tesoro celestial. Una excelencia de poder que los colocará por encima de los ángeles que nunca han caído. ¡Wow! Hermanos queridos, qué gran privilegio, qué gran honor Dios nos concede a nosotros los pecadores. Por esa razón, tú y yo recibimos ¿qué? Una bendición de los tesoros celestiales. Pero ¿sabes cuál es la mayor bendición? ¿Cuál es el mayor honor? ¿Cuál es el mayor privilegio que tú y yo tenemos como cristianos? Mira, es el apóstol Juan. En su primera epístola, allí en Primera de Juan, capítulo número 3. Hermano, esto es glorioso, esto es extraordinario. Y dice allí en el versículo, capítulo 3 y versículo 2, dice la palabra de Dios. Hermano, esto, cuando yo leí esto, no por primera vez, porque ya uno lo sabe, pero este texto es el clima de la exaltación que Dios nos dará a nosotros por aceptar a Cristo, por comer la Pascua, por participar del nuevo pacto. Dice así la palabra de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios en esta tierra. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, tú y yo seremos semejantes a Él. Gloria a Dios, qué honor, qué privilegio para ti y para mí, ser superior a los ángeles, ser semejante a Cristo y un poquito más. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amados hermanos, qué mayor privilegio, qué mayor honor, qué mayor excelencia que de pecadores, de hombres mortales, podamos tener la vida eterna, podamos ser transformados, podamos ser santificados, podamos ser perfeccionados, podamos ser mayor que los ángeles, podamos ser semejantes a Cristo y sentarnos con Él en el trono de la gloria. Alabado sea su nombre. Que Dios nos bendiga y nos ayude para ser fiel todos los días de nuestra vida. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que tú hiciste ayer con tu pueblo al libertarlo de Egipto. Gracias porque tú estableciste un nuevo pacto, la Santa Cena. Y tú, Señor, nos has encomendado que todas las veces que hagamos este pacto contigo, renovándolo, comiendo este pan símbolo de tu cuerpo, bebiendo el vino símbolo de tu cuerpo, la muerte de Cristo recordamos y anunciamos su segunda venida. Mi Dios, ayúdanos cada día a serte fiel, ayúdanos cada día a prepararnos y a estar listos para el encuentro contigo. Gracias, mi Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si venceremos,
Cristo muy pronto